y se aplican únicamente contra el pueblo trabajador, contra los pobres de México. Nosotros, señores, queremos decirles a los ciudadanos que nos acompañan que no somos berrinchudos. No estamos haciendo ningún berrinche al venir aquí y al recorrer el país, como alguna prensa de este estado quiso hacerlo ver en días pasados. No estamos haciendo ningún berrinche porque se trata de vidas humanas. No estamos luchando por plazas, no estamos luchando por matrículas, ni por mejoras salariales, ni por mejoras a nuestra infraestructura. Estamos luchando por 43 compañeros que se encuentran en riesgo y por 43 que fueron asesinados extrajudicialmente el 26 de septiembre por corporaciones policíacas. Si alguna vez algún movimiento se ha visto afectado, si algún movimiento social se ha visto truncado y ha ido al fracaso, es precisamente por la intervención de la prensa que no habla con la verdad y que toma partido siempre por los de arriba y que no es portadora de la verdad que nace del pueblo, que nace de los afectados. Nosotros no andamos derramando lágrimas para que la gente nos apoye, para atraer a la gente, porque no somos políticos. Si hemos salido a los medios es porque ha sido obligatorio hacerlo, porque teníamos que hacerlo. Los padres de familia tuvieron que dejar sus trabajos, tuvieron que dejar sus hogares, y todo por culpa de un gobierno que no solamente ha desaparecido a 43 estudiantes, ha desaparecido a miles. Y pregúntenles a todos los profesionistas que se dedican a la psicología, a cuántos y cuántos pacientes delincuentes han atendido, y les van a mencionar la mentalidad de esa gente y que el gobierno utiliza precisamente para desaparecer o a gente de otros partidos políticos que les estorban, o a gente del pueblo que también de igual manera le estorba sus intereses. Ese es el problema de México, el problema de que los de arriba ya no defienden los intereses del pueblo, y nosotros no nos quedamos callados y hablamos fuerte. Y discúlpenos, nosotros somos groseros. Somos groseros porque siempre hemos realizado el trabajo grueso, el trabajo pesado. Quienes estudiamos sabemos que hablar de esta manera es hablar como habla el pueblo. Y a nosotros no nos espantan las palabras que ellos llaman palabras altisonantes o palabras feas. Entonces, señores, así es como hablamos, así es como nos manifestamos y así es como demostramos que no tenemos miedo. Y ya basta de seguir creyendo en los partidos políticos, porque no importa que una gente proveniente del campo llegue a los partidos políticos, que sea una gente honesta, siempre va a ser uno entre mil, uno entre todos los demás, y lo van a condicionar y va a tener que hacer lo que quieren que hagan los demás, los que tienen el poder económico, los que tienen intereses creados ya dentro de los partidos políticos. Por eso nosotros no nos andamos por las ramas, ni nos andamos por las nubes. Somos estudiantes que, aunque provenimos del campo, sabemos realmente lo que está pasando en México. Nosotros, como lo hemos dicho siempre, no nos chupamos el dedo. Sin embargo, hace falta la conciencia de la gente, hace falta que la gente se organice, que el pueblo se organice y que empiece a cuestionar de fondo el problema. Desde el primer día nosotros dijimos que no solamente eran 43, que había miles, y no queremos que pase como cuando calcinaron de igual manera la guardería ABC, cuando fueron niños de meses, de 1 año, de 2 años, los que se calcinaron, y todo el país guardó silencio. Y todo el país sigue guardando silencio porque el caso no ha sido resuelto y los responsables siguen sueltos. No queremos que pase como las muertas de Juárez, donde el país de igual manera sigue callado, a pesar de saber que esas cosas pasan realmente, y de que no son inventos nuestros ni de la gente que anda denunciando allá. Que no pase como pasa en el Estado de México, donde de igual manera miles de mujeres son asesinadas. Que no pase como pasa en los estados del sur, donde miles de migrantes son desaparecidos y jamás vuelven a sus hogares. Siempre en busca de salir adelante. ¿Por qué tienen que salir unos adelante y otros no? ¿Por qué nosotros no tenemos derecho de salir adelante? Algunas madres
padres de familia nos dicen que se sienten culpables de haber mandado a sus hijos a la escuela. Señores, ¿y entonces qué vamos a hacer? Porque en este país, a donde quiera que vayas, ya no eres seguro, ya no estás seguro. Hemos crecido con la inseguridad y creemos que es normal. ¿Cómo podemos aceptar que sea normal? ¿Cómo podemos aceptar que se nos naturalice? Señores, que debemos desechar esa mentalidad que nos han inyectado a través de los medios de comunicación, a través de la televisión y demás estructuras que el gobierno utiliza. El 8 de septiembre ustedes pudieron ver que más de 60 manifestaciones hubo. El 8 de octubre, hubo más de 60 manifestaciones en el país. Y de ahí en adelante han crecido las manifestaciones a nivel internacional y el repudio a lo que está pasando en México. Eso no puede significar otra cosa de que el pueblo entero, la población entera del país está consciente de que lo que a nosotros nos pasó les ha pasado a miles de familias más. Y en este momento en Iguala han ido a sacarse la muestra de ADN 200 familias con la esperanza de encontrar a sus seres queridos en las fosas clandestinas que ya habían anunciado y que ya habían dado por hecho de que se trataba de nuestros compañeros. Ellos, los que estaban en esas fosas, también eran personas y también tenían familias. Entonces, señores, se trata de una situación muy grande y muy dolorosa, en la cual muchos sectores se han solidarizado y están de acuerdo con nosotros. Y no se trata solamente de personas de izquierda o de personas del magisterio, de estudiantes, no. La Iglesia Católica y otras iglesias han manifestado su repudio, hasta el mismo Papa ha manifestado su repudio por lo que está pasando en México. Y eso demuestra que es un problema muy grave que debemos empezar a resolver nosotros mismos. ¿Cómo podemos pedirle al gobierno mexicano que nos dé garantías de no repetición de los hechos del 26 de septiembre? Nosotros ya se lo habíamos pedido el 12 de diciembre de 2011 y lo volvió a hacer. Se lo habían pedido muchos otros y lo volvieron a hacer. Y la gente grita que no vuelva a pasar lo mismo y lo vuelven a hacer. ¿De qué se trata entonces? Ya basta, señores, este es el mensaje que traemos. Hemos recorrido el país, hemos ido hasta Chiapas, hemos encontrado a organizaciones sociales, magisteriales, populares, estudiantiles, a los compañeros zapatistas, y todos nos han mostrado sus muestras de apoyo. Todos nos han dicho que están con nosotros. Y no es cierto que los zapatistas no nos dieron su apoyo, como también los medios de comunicación de Tlaxcala dijeron que no es cierto. Señores, no traten de dividir la opinión pública. Y si ustedes piensan así, muy respetable, sigan pensando así. Pero la gente ya no les cree ni a ustedes, ni a los partidos políticos, ni a los gobiernos que asesinan. Nosotros ya no queremos ser cómplices, porque durante mucho tiempo el pueblo ha sido cómplice de estos problemas porque se ha quedado callado. Pero ya basta, señores, hay que dejar de ser cómplices y hay que tomar en cuenta el problema y hay que resolverlo nosotros mismos. Eso es lo que estamos haciendo. Vamos a seguir recorriendo el país. Hay otra caravana en el norte, otra en el estado de Guerrero, donde multitudinarias marchas, mucha gente está mostrando su apoyo y está determinada a todo. Ese es el problema en el cual ojalá lo vean de esa manera. Ese es el problema en el cual se han metido las autoridades mexicanas en todos sus niveles. Esperamos que lo asuman, porque nosotros lo empezamos a asumir a partir del 26 de septiembre. Gracias.